después. En Navidad, llegué antes de lo previsto a la fiesta en casa de los padres de mi esposa. Me quedé en shock cuando oí a mi esposa decir, estoy embarazada de mi jefe. Jaque, vamos a ser una familia. Me fui en silencio. 3 semanas después, todos palidecieron al verme. Se suponía que yo no debía estar allí todavía. Esa es la cosa con el destino. No pide permiso antes de reescribir tu vida entera en el lapso de una sola frase escuchada por casualidad. El viaje desde el aeropuerto había sido más rápido de lo que había anticipado. No había tráfico en Nochebuena, solo autopistas vacías cubiertas de una nieve fresca que captaba los faros como diamantes esparcidos. Había tomado un vuelo anterior, quería sorprender a Emma, que había estado 3 meses fuera por ese proyecto de ingeniería en Dubái. Y en lo único que podía pensar durante esas interminables noches en el desierto era en volver a casa con ella, con nosotros, a la vida que habíamos construido juntos a lo largo de 7 años de matrimonio. Llegué a la entrada de la casa de sus padres a las 7 menos cuarto. Se suponía que la fiesta no empezaría hasta las 8, pero las ventanas ya brillaban cálidas contra la oscuridad de diciembre, y podía ver siluetas moviéndose dentro. La música clásica navideña flotaba hacia afuera, amortiguada por las paredes y las ventanas, pero inconfundible. Bing Crosby soñando con una blanca Navidad mientras yo estaba sentado en mi coche de alquiler, sonriendo como un idiota, imaginando la cara de Emma cuando me viera entrar por esa puerta. Saqué los regalos del maletero. Paquetes cuidadosamente envueltos que me habían costado un sinfín de agonías en el Zoco del Oro de Dubái y en el distrito de la electrónica. Una pulsera vintage para Emma que costó más que mi primer coche. Scotch para su padre. Perfume francés para su madre. Yo era bueno en esto, en ser el yerno que recordaba, que se preocupaba, que aparecía. Siempre aparecía. La puerta principal estaba abierta. Nunca la cerraban con llave durante las fiestas, decían que hacía que los invitados se sintieran incómodos al tener que llamar. Entré en silencio, pensando que lo primero que oiría sería la risa de Emma. Ese sonido brillante y en cascada que me había hecho enamorarme de ella en una cafetería hace 8 años, cuando estaba discutiendo con un barista sobre las implicaciones filosóficas de la leche de avena. La casa olía a canela y pino. Su árbol de Navidad se erguía en la esquina de la sala de estar, 15 pies de abeto de Douglas ahogados en adornos y luces blancas. Podía escuchar voces provenientes de la cocina, ese zumbido particular de la preparación previa a la fiesta, y me moví hacia allí con mi sorpresa intacta, mi sonrisa lista, mi corazón lleno de 3 meses de haberla echado de menos. Estaba a 10 pies de la puerta de la cocina cuando oí la voz de mi esposa, clara, brillante y emocionada de una manera que no había escuchado en meses. Estoy embarazada. Me detuve. Los paquetes en mis brazos de repente se sintieron como si pesaran 1000 libras. Dios mío, Emma. Esa era su madre, Catherine. Su voz se elevó con sorpresa y alegría. ¿Cuándo te enteraste? ¿Lo sabe Marcus? Oh, cariño, esto es maravilloso. Empecé a sonreír, empecé a avanzar, empecé a procesar la palabra embarazada y a adjuntarla a todas las cosas de las que habíamos hablado, a todos los planes de futuro que habíamos hecho. Entonces Emma se rió. No su risa habitual, sino otra cosa. Algo nerviosa, mareada y extraña. Marcus aún no lo sabe. Y mamá, no es suyo. El suelo no se hundió bajo mis pies. No se siente así. El suelo permaneció exactamente donde estaba. Fui yo quien dejó de existir de cualquier manera significativa. Yo, que me convertí en algo menos que sólido, menos que real. ¿Qué? La voz de Catherine había cambiado por completo. Dura ahora. ¿Cautelosa? Es de Jaque, mi jefe. Las palabras de Emma salían a borbotones ahora, tropezando entre sí como si las hubiera estado conteniendo durante demasiado tiempo y finalmente hubiera encontrado liberación. Hemos estado juntos durante 6 meses, desde agosto, y estamos enamorados, mamá. Realmente enamorados. Él quiere casarse conmigo. Vamos a ser una familia. Silencio. Me quedé allí en el pasillo, a 10 pies de la cocina, sosteniendo regalos de Navidad, vistiendo un suéter que Emma me había regalado el año pasado con un reno. Y no podía moverme, no podía respirar, no podía hacer nada más que quedarme allí y dejar que las palabras reorganizaran la realidad. 6 meses.
Yo había estado en casa en agosto. Habíamos celebrado nuestro aniversario en agosto. 7 años. Habíamos ido a ese restaurante junto al lago, el Caro, y ella me había tomado la mano al otro lado de la mesa y me había dicho que era muy afortunada, que yo era su persona, que no podía imaginar la vida sin mí. La voz de Catherine era baja ahora, casi un susurro. Emma, ¿qué estás diciendo? Tú y Marcus. Marcus es seguro. Emma la interrumpió. Y había algo despectivo en su tono que dolió más que la confesión misma. Es fiable y amable, y probablemente se lo tome bien porque se toma todo bien. Así es él. Pero Jake, mamá, Jake me hace sentir viva. Es emocionante y peligroso. Y cuando estoy con él, siento que realmente estoy viviendo en lugar de simplemente existiendo en esta cómoda cajita que Marcus construyó para nosotros. ¿Karine? La voz de su padre ahora. Richard, el hombre que me había estrechado la mano en nuestra boda y me había dicho que estaba ganando al hijo que siempre había querido. Cariño, tienes que pensar en lo que estás haciendo. Marcus te ama. Es un buen hombre. Ha trabajado muy duro. Sé que es un buen hombre. La voz de Emma se quebró. ¿No crees que lo sé? ¿No crees que eso hace esto más difícil? Pero no puedo vivir toda mi vida agradecida de que alguien sea bueno conmigo. Quiero pasión. Quiero espontaneidad. Quiero a alguien que no planifique cada momento de cada día como si fuera un proyecto a gestionar. Yo gestionaba proyectos para ganarme la vida. Era bueno en eso. Planificaba las cosas porque planificar significaba seguridad, significaba construir algo sólido, significaba crear un futuro que valiera la pena vivir. Aparentemente, eso me hacía aburrido. ¿Y estás segura de que es suyo? Catherine de nuevo. Práctica incluso en la crisis. Estoy segura. No hemos. Marcus y yo no hemos estado íntimos desde julio. Él ha estado tan ocupado con el trabajo y yo he estado con Jake, y simplemente sucedió, o dejó de suceder. De cualquier manera, este bebé es de Jake. Julio. No habíamos hecho el amor desde julio y ni siquiera me había dado cuenta. Había estado preocupado por el contrato de Dubái, por planificar mi ascenso profesional, por asegurarme de que teníamos suficiente ahorrado para la casa que se suponía que compraríamos la próxima primavera. La casa con el gran patio trasero que ella quería para los niños. Nuestros hijos, no los hijos de Jake. Se lo diré a Marcus después de Navidad. La voz de Emma se había estabilizado ahora, encontrado su resolución. Esperaré hasta después de las fiestas. Sería cruel arruinarle la Navidad. Jake y yo ya lo hemos hablado. Él también se está divorciando. Su esposa tampoco lo sabe todavía. Y vamos a buscar un lugar juntos. Empezar de nuevo. Hacer esto bien. Hacer esto bien. Como si hubiera una manera correcta de detonar la existencia de alguien. No recuerdo haber tomado la decisión de irme. En un momento estaba allí parado, al siguiente estaba caminando hacia atrás lentamente, con cuidado, como si estuviera desactivando una bomba al retirarme de ella. Los paquetes seguían en mis brazos. No sé cómo me aferré a ellos. Mis manos habían dejado de funcionar de cualquier manera que yo reconociera. La puerta principal seguía abierta. La había dejado abierta cuando entré, demasiado emocionado para molestarme en cerrarla. Retrocedí a través de ella hacia la fría noche de diciembre y la cerré con un silencioso clic que sonó como el cierre de un ataúd. La nieve había comenzado a caer con más fuerza. Se acumuló en mis hombros mientras me quedaba allí en el porche, mirando las coronas que Catherine había colgado en la puerta, en el felpudo que decía, alegría para todos los que entran, en la luz cálida que se derramaba por las ventanas donde mi esposa estaba planeando su nueva vida con el bebé de otro hombre creciendo dentro de ella. 6 meses. La matemática era simple. Había comenzado a acostarse con su jefe 2 meses después de nuestro aniversario. 2 meses después de mirarme a los ojos y llamarme su persona. 1 mes antes de que me fuera a Dubái. ¿Se había sentido aliviada cuando obtuve esa asignación? Me había ayudado a empacar, me había besado para despedirme en el aeropuerto, y luego había conducido directamente a casa de Jake para celebrar mi ausencia. Caminé hacia mi coche,
puse los regalos en el maletero, me senté en el asiento del conductor y miré el volante mientras la nieve se acumulaba en el parabrisas, borrando lentamente la vista de la casa donde mi matrimonio acababa de terminar sin que nadie supiera qué había sucedido. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Emma. Hola, cariño, casi listo para la fiesta. Muy emocionada de verte. Papá ya está bebiendo el buen Seach. Sálvame. Emoji de corazón. Miré esas palabras durante mucho tiempo. Intenté reconciliarlas con la mujer en esa cocina. La que acababa de decirles a sus padres que estaba embarazada del bebé de su jefe. La que me había llamado seguro y aburrido y comparado nuestra vida con una caja. No respondí. Arranqué el coche y conduje. No recuerdo mucho sobre el viaje de regreso a nuestra casa. Nuestra casa, la que habíamos comprado hace 3 años después de ahorrar durante 5 años antes, la que habíamos pintado juntos, donde habíamos organizado cenas, donde habíamos hecho el amor los domingos por la mañana y discutido sobre a quién le tocaba limpiar el baño y planificar futuros en los que aparentemente solo yo creía. La casa estaba oscura cuando llegué, fría. Había bajado la calefacción antes de irme a Dubái para ahorrar dinero. Siempre ahorrando dinero, siempre planificando, siempre construyendo hacia un futuro que acababa de ser cancelado. Me senté en la entrada y llamé a mi mejor amigo, David. Respondió al segundo timbrazo, música navideña y risas de fondo. Marcus. Oye, hombre. Pensé que no regresabas hasta mañana. ¿Todo bien? Necesito un abogado, dije. Un abogado de divorcios, el mejor que conozcas. El ruido de fondo en su extremo se cortó. Oí que una puerta se cerraba. ¿Qué pasó? Le conté. Todo. La llegada temprana, la conversación de la cocina, los 6 meses, el embarazo, los planes que había hecho para decírmelo después de Navidad, como si yo fuera un niño al que había que proteger de las realidades adultas. David se quedó en silencio durante mucho tiempo después de que terminé. ¿Dónde estás ahora? En casa. No te quedes ahí. Empaca una maleta y vete a un hotel ahora mismo, Marcus. Lo digo en serio. ¿Por qué? Porque necesitas pensar con claridad y no puedes hacer eso en la casa que compartiste con ella. Porque necesitas no estar allí cuando ella llegue a casa y empiece a hacer preguntas. Porque necesitas espacio para procesar esto antes de hacer nada. Hizo una pausa. Y porque necesitas documentar todo antes de que ella sepa que tú lo sabes. ¿Documentar? Mensajes de texto, correos electrónicos, registros telefónicos, extractos bancarios, todo. Si ha estado teniendo una aventura durante 6 meses, hay evidencia. Necesitas encontrarla antes de que tenga la oportunidad de borrarla. El ingeniero en mí entendió esto inmediatamente. Evidencia, datos, hechos que podrían organizarse y analizarse y usarse para construir un caso. Te enviaré algunos nombres, continuó David. Abogados que se especializan en este tipo de cosas, pero Marcus, escúchame. No la confrontes todavía. No le digas que lo sabes. No hasta que hayas hablado con un abogado y te hayas protegido. ¿Protegerme de qué? Ella es la que. De todo. Financiera, legal, emocionalmente. Ella ha estado planeando esto durante meses. Tú te acabas de enterar esta noche. Ella tiene ventaja. Necesitas ponerte al día antes de hacer cualquier movimiento. Tenía razón. Yo sabía que tenía razón. Pero había algo en mí que quería volver a casa de sus padres, entrar en esa cocina y observar su cara cuando me viera. Verla luchar por explicaciones. Verla intentar convertir esto en algo que tuviera sentido. Pero no lo hice, porque David tenía razón y porque debajo del shock y el dolor, otra cosa estaba empezando a agitarse. Algo frío, preciso y metódico. Ella había estado planeando esto. Había sido cuidadosa. Había calculado cuándo decírmelo, cómo decírmelo. Probablemente ya había discutido con Jaque cómo sería el divorcio, cómo manejarían la transición, qué historia le contarían a la gente. Había convertido nuestro matrimonio en un proyecto que estaba gestionando. Yo también era bueno gestionando proyectos, mejor de lo que ella sabía. Empaqué una maleta, ropa, artículos de tocador,
mi portátil, el disco duro externo donde respaldaba todo. Me moví por la casa que habíamos compartido como un fantasma, viéndola de manera diferente ahora. Las fotos en las paredes, mentiras. Los muebles que elegimos juntos. Utilería en una obra de teatro que no sabía que estaba terminando. La cama donde habíamos dormido. Un lugar donde ella había fingido intimidad mientras planeaba su salida. Julio, la última vez que hicimos el amor. Yo había estado demasiado cansado esa noche, con jet lag de un viaje de trabajo anterior. Pero ella había tomado la iniciativa de todos modos. Había estado entusiasta al respecto de una manera que me había sorprendido. Pensé que nos estábamos reconectando. Pensé que significaba algo. Ahora me preguntaba si había estado haciendo una investigación de mercado, comparándome con Jake, asegurándose de haber elegido correctamente antes de comprometerse con su elección. Encontré la carpeta donde guardábamos los documentos importantes, certificado de matrimonio, escritura de la casa, declaraciones de impuestos, pólizas de seguro. Fotografié todo con mi teléfono, subí todo a una cuenta segura en la nube a la que ella no tenía acceso. Luego fui a nuestra oficina en casa y me senté en la computadora. Emma y yo compartíamos una computadora de escritorio para cosas del hogar, facturas, compras, fotos. Ella tenía su portátil de trabajo. Yo tenía el mío. Pero esta máquina en la oficina era supuestamente territorio neutral. Ambos la usábamos. Ambos teníamos cuentas. Yo sabía su contraseña. Nunca me la había ocultado. ¿Por qué lo haría? Estábamos casados. Confiábamos el uno en el otro. Inicié sesión en su correo electrónico. El proyecto de ingeniería en Dubái me había enseñado mucho sobre el análisis de datos, cómo examinar cantidades masivas de información para encontrar patrones, cómo filtrar el ruido de la señal, cómo construir una imagen a partir de piezas dispersas. Construí una imagen ahora. La aventura había comenzado en agosto, había dicho ella. Busqué en sus correos electrónicos para ese periodo de tiempo. Allí, una reserva de hotel. Riverside Luxury Suites. 15 de agosto. Mientras yo había estado en casa, mientras vivíamos nuestra vida normal. Me había dicho que iba a cenar con su amiga de la universidad, Sara, esa noche. Noche de chicas. Yo había pedido pizza y visto un documental sobre infraestructura. Ella había estado en un hotel con Jake. Seguí buscando. Encontré informes de gastos que había presentado a su compañía, cenas cargadas a su tarjeta corporativa, entretenimiento de clientes, decía el informe. Pero los montos eran incorrectos para cenas con clientes. Demasiado caros, demasiado íntimos. 2 platos principales, un postre para compartir, botellas de vino que costaban más que nuestro presupuesto semanal de comestibles. Encontré mensajes de texto sincronizados con su cuenta en la nube. Los había borrado de su teléfono, pero no se había dado cuenta de que se habían respaldado automáticamente. Jake, no puedo dejar de pensar en esta tarde. Eres increíble. Emma, sé que no debería sentir esto, pero no me arrepiento. Ni un poquito. Jake, ¿cuándo se lo vas a decir? Emma, después del proyecto de Dubái, es más fácil así. Él se irá y podré aclarar mi cabeza. Esa dolió. Ella me había animado a tomar la asignación de Dubái. Me había ayudado a preparar la propuesta. Me había dicho que sería increíble para mi carrera. Yo pensé que me estaba apoyando. Ella me había querido fuera para poder estar con Jake sin la inconveniencia de tener un marido cerca. Documenté todo. Capturas de pantalla, correos electrónicos guardados, historiales de mensajes de texto exportados. Creé una carpeta en mi disco duro externo etiquetada Archivo de proyecto y la llené con evidencia de la traición de 6 meses de mi esposa. El ingeniero en mí estaba tranquilo ahora, concentrado. Esto eran solo datos, solo información para ser recolectada, organizada y analizada. El esposo en mí estaba muriendo, pero aún no tenía tiempo para sentir eso. Eran casi medianoche cuando terminé. Había estado sentado frente a esa computadora durante 4 horas, viendo cómo mi matrimonio se disolvía en una línea de tiempo de mensajes de texto, reservas de hotel y mensajes eliminados. Mi teléfono había estado vibrando todo el tiempo. Lo había silenciado. Ahora miré.
17 llamadas perdidas de Emma, 23 mensajes de texto. Los mensajes contaban una historia. ¿Dónde estás? La fiesta está empezando. Cariño, llamaron tus padres. Dijeron que aterrizaste hace horas. Marcus, me estoy preocupando. ¿Estás bien? Esto no es divertido. ¿Dónde estás? Voy a llamar a la policía si no me contestas. Por favor, solo házmelo saber que estás a salvo. Casi me río de lo último. Hacerle saber que estaba a salvo. Como si yo fuera el que estaba en peligro aquí. Como si yo fuera el que necesitaba protección. Le envié un mensaje de texto. Me retrasé. Vuelo reprogramado. Estaré en casa mañana. No me esperes despierta. La respuesta fue inmediata. Gracias a Dios. Estaba tan asustada de que algo hubiera pasado. Te amo mucho. No puedo esperar a verte mañana. Te amo mucho. No puedo esperar a verte. Palabras que no significaban nada. Palabras que probablemente le había enviado a Jaque hoy también. Entre bocados de galletas navideñas en casa de su madre mientras les contaba a sus padres sobre su futura familia. Me registré en un hotel. No en las Riverside Luxury Suites. Nunca podría entrar en ese edificio sin ver a mi esposa en la cama con otro hombre. Sino un hotel de negocios cerca del aeropuerto. Limpio, anónimo y vacío. La habitación era beige. Todo era beige. Paredes beige, alfombra beige, colcha beige. Me senté en el borde de la cama beige y miré la pared beige y traté de sentir algo que no fuera la calma metódica que me había acompañado durante las últimas 5 horas. Los sentimientos llegaron eventualmente. Alrededor de las 2 de la mañana, llegaron. La había amado. Dios, la había amado tan completamente. Era la primera persona en la que pensaba cuando me despertaba y la última persona en la que pensaba antes de dormir. Era la razón por la que trabajaba tan duro, ahorraba tan cuidadosamente, planificaba tan meticulosamente. Todo lo que hacía, lo hacía pensando en nosotros. Nuestro futuro, nuestra familia, nuestra vida. Y durante 6 meses, mientras yo había estado construyendo ese futuro en mi cabeza, ella lo había estado desmantelando en la realidad. Lloré. La primera vez en probablemente 15 años. Me senté en esa cama beige en esa habitación beige y lloré. Como si algo dentro de mí se hubiera roto de una manera que no se podía arreglar. Pero incluso mientras lloraba, una parte de mi cerebro estaba trabajando, planificando, calculando. Había dicho que me lo diría después de Navidad. Eso me daba tiempo. Una semana tal vez. Probablemente querría tomárselo con calma. Elegir el momento adecuado. Escenificar la conversación. Ella era buena escenificando cosas. Me estaba dando cuenta, buena gestionando percepciones. Podría usar ese tiempo. David me había enviado 3 nombres. Abogados. Los busqué en mi teléfono, leí reseñas, estudié sus tasas de éxito en casos de divorcio. Un nombre seguía apareciendo en artículos sobre divorcios complejos, Melissa Chen. Había manejado varios casos de alto perfil que involucraban infidelidad y activos ocultos. Las reseñas la llamaban despiadada pero justa, y la abogada que quieres de tu lado cuando las cosas se ponen feas. Las cosas se iban a poner feas. Le envié un correo electrónico a las 3 de la mañana desde mi teléfono. Expliqué la situación brevemente, profesionalmente, como si estuviera presentando una propuesta de proyecto, adjunté parte de la evidencia que había recolectado, y pedí una consulta lo antes posible. Ella respondió a las 7 de la mañana. Disponible esta mañana a las 10. Venga a mi oficina. Traiga todo lo que tenga. Pasé las horas hasta la reunión organizando la evidencia. Creé una línea de tiempo. Crucé referencias de extractos bancarios con las citas del calendario de Emma. Encontré patrones que no había notado antes. Había estado tomando medios días libres en el trabajo todos los viernes durante 3 meses. Me dijo que estaba trabajando desde casa esas tardes. Pero los registros de inicio de sesión de su portátil de trabajo, yo tenía acceso a nuestra cuenta familiar compartida de iCloud, que incluía las copias de seguridad de su dispositivo de trabajo, mostraban que ella no estaba iniciando sesión esas tardes. Estaba en otro lugar,
con Jaque, probablemente. Mientras yo había estado en Dubái pensando que ella estaba en casa trabajando, ella había estado pasando 3 horas las tardes de los viernes haciendo Dios sabe qué con su jefe. Los extractos bancarios mostraban retiros regulares de efectivo, $200 todos los jueves. Efectivo que me dijo que era para comestibles y gastos del hogar, pero nuestro gasto real en comestibles era todo con tarjetas de crédito. Podía rastrearlo. El efectivo iba a otro lugar. Regalos para Jaque, tal vez. Hoteles que mantenían fuera de la tarjeta corporativa. No sabía exactamente, pero el patrón estaba allí. Regular, consistente, planificado. Había sido tan cuidadosa, tan metódica. Si no hubiera vuelto a casa temprano, si no hubiera escuchado esa conversación, podría no haberlo sabido nunca. Me lo habría dicho después de Navidad, sí, pero habría controlado la narrativa, lo habría enmarcado como una realización repentina, una elección difícil, tal vez incluso habría culpado a mis viajes de trabajo por nuestros problemas matrimoniales. En cambio, yo sabía la verdad, y tenía evidencia de la verdad. Eso lo cambiaba todo. La oficina de Melissa Chen estaba en un rascacielos del centro con vistas al río. Apropiado, pensé. Los ríos atraviesan paisajes, tallan nuevos caminos, remodelan todo a su paso. Ella era más joven de lo que esperaba, quizás a mediados de los 40, vestida con un traje gris que probablemente costó más que mi pago mensual del coche, con el pelo oscuro recogido de una manera que significaba negocios. Señor Harrison. Me estrechó la mano firmemente. Siéntese. Muéstreme lo que tiene. Abrí mi portátil y la guié a través de todo. La línea de tiempo, los correos electrónicos, los mensajes de texto, los extractos bancarios, las reservas de hotel, las sospechosas tardes de viernes, el embarazo que no podía ser mío porque no habíamos estado íntimos desde julio. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc de papel amarillo. Cuando terminé, se recostó y me estudió. Ha sido minucioso, dijo. Soy ingeniero. La minuciosidad es parte del trabajo. Bien. Eso va a ayudar. Aquí está nuestra situación. Y pasó a una nueva página en su blog. Colorado es un estado de divorcio sin culpa, lo que significa que la aventura en sí no afectará los procedimientos de divorcio directamente, pero sí afectará la custodia si ella intenta alegar que usted es un padre no apto. Y definitivamente afectará el acuerdo financiero. ¿Custodia de qué? El bebé no es mío. No, pero están casados. Bajo la ley de Colorado, se presume que usted es el padre a menos que se pruebe lo contrario. Ella puede alegar que el niño es suyo, y usted necesitará una prueba de paternidad para demostrar que no lo es. No había pensado en eso. La idea de que pudiera ser legalmente responsable del bebé de Jaque hizo que algo se retorciera en mi estómago. Sin embargo, continuó Melissa, la evidencia que ha reunido cambia el juego considerablemente. Ella ha estado cometiendo despilfarro conyugal, gastando fondos conyugales en una aventura. Esos retiros de efectivo, las habitaciones de hotel, las cenas, todo eso se puede calcular y se le puede exigir que reembolse a la sociedad conyugal por ese gasto. ¿De cuánto estamos hablando? Hizo algunos cálculos rápidos en su blog. Estimación conservadora basada en lo que me ha mostrado. Probablemente entre 25,000 y 30,000 dólares a lo largo de 6 meses. Pensé en eso. 30,000 dólares de nuestro dinero, dinero que habíamos ahorrado para una casa, para nuestro futuro, gastado en hoteles y cenas y regalos para el hombre con el que se había acostado a mis espaldas. Hay más, dijo Melissa. Tienen una casa juntos, tienen cuentas conjuntas. ¿Cómo es su situación laboral? Gano unos 140,000 dólares al año. Ella gana unos 90,000. Activos. Compramos la casa hace 3 años por 425,000 dólares. Probablemente vale 500,000 ahora. Hemos pagado unos 75,000 de la hipoteca. Ahorros conjuntos de unos 80,000. Mi 401k tiene unos 200,000. Su 401k tiene unos 90,000. 2 coches, ambos pagados. Melissa asintió, escribiéndolo todo. Entonces,
Aproximadamente $650,000 en activos conyugales, sin contar las cuentas de jubilación, que generalmente se dividen por separado. En un divorcio estándar, estaría buscando una división aproximadamente igual. Pero dada la aventura, el despilfarro conyugal y el hecho de que está embarazada del hijo de otro hombre, podemos argumentar una división más favorable para usted. ¿Qué tan favorable? Una división 60/40 es realista. Tal vez mejor, dependiendo de cuán agresivo quiera ser y cuánto quiera ella evitar un juicio. Pensé en Emma en casa de sus padres contándoles sobre Jake, sobre el bebé, sobre su emocionante nuevo futuro. Pensé en sus mensajes de texto, en sus mentiras, en los 6 meses que había estado construyendo una nueva vida mientras fingía vivir la vieja. ¿Qué tan agresivos podemos ser? Melissa sonrió. No era una sonrisa cálida. Tan agresivos como esté dispuesto a pagar. Pero aquí está mi consejo. No haga que esto sea sobre la venganza. Haga que sea sobre protegerse y obtener lo que legalmente le corresponde. La venganza es costosa y emocionalmente agotadora. La justicia es más limpia. ¿Cuál es la diferencia? La venganza es tratar de herirla porque ella lo hirió a usted. La justicia es asegurarse de que enfrente las consecuencias apropiadas por sus acciones mientras usted sigue adelante con su vida intacta. Entendí la distinción. También entendí que a veces la justicia y la venganza podían parecer notablemente similares desde fuera. Quiero justicia, dije. Y quiero asegurarme de que cuando esto termine, ella entienda exactamente lo que tiró por la borda. Melissa me estudió por un momento, luego asintió. Podemos trabajar con eso. Esto es lo que vamos a hacer. Usted va a actuar completamente normal hasta después de Navidad. Va a fingir que no sabe nada. Va a ser el esposo amoroso. ¿Puede hacer eso? La idea me revolvió el estómago, pero asentí. Bien. Mientras usted hace eso, yo voy a presentar los papeles de divorcio. Le notificaremos el día después de Navidad, antes de que tenga la oportunidad de contarle su versión de la historia. De esta manera, usted controla la narrativa. Ella va a saber que me enteré de alguna manera. Déjela que se pregunte. El punto es que ella no puede manejar esta situación. Ella no puede elegir el momento y el lugar. Ella no puede enmarcarlo a su manera. Usted sí. Me gustó esa idea más de lo que debería. Una cosa más, dijo Melissa. Necesito que se haga una prueba de paternidad tan pronto como nazca el bebé. Necesitaremos documentación de que usted no es el padre. Sin eso, podría ser responsable de la manutención infantil. El bebé no nacerá hasta junio. El divorcio no será definitivo para entonces. No, pero podemos avanzar lo suficientemente rápido como para que el marco legal esté en su lugar. La clave es documentar todo ahora, mientras la evidencia está fresca. Tocó la carpeta que traje con toda mi documentación impresa. Este es un buen trabajo. Muy detallado. Pero necesito que haga una cosa más. ¿Qué? Necesito que revise sus informes de crédito. Las 3 agencias. Asegúrese de que no haya abierto cuentas a su nombre o tomado préstamos que usted no conozca. Si ha estado planeando esto durante 6 meses, podría haber estado asegurando su posición financiera. Tampoco había pensado en eso. La idea de que ella pudiera haber estado robándome de otras maneras hizo que mis manos se cerraran en puños. Lo haré hoy. Bien. ¿Y Marcus? La voz de Melissa se suavizó ligeramente. Sé que esto es terrible. Sé que se siente como si su mundo estuviera terminando, pero está haciendo lo correcto. Está siendo inteligente y cuidadoso, y eso lo protegerá a largo plazo. Mucha gente en su situación reacciona emocionalmente y eso les cuesta. Usted no está haciendo eso. No me siento muy inteligente ahora mismo. Eso es porque todavía está procesando. El shock aún está fresco. Pero vino aquí en lugar de confrontarla. Reunió evidencia en lugar de destruir propiedad. Está pensando estratégicamente en lugar de actuar impulsivamente. Eso requiere inteligencia y autocontrol. No me sentía en control. Me sentía como si apenas me estuviera manteniendo unido, pero asentí de todos modos. Váyase a casa, dijo.
Actúe normal. Sea el esposo que ella espera. Déjela pensar que todo va de acuerdo con su plan. Y el 26 de diciembre, su mundo va a cambiar muy de repente. Salí de su oficina sintiendo algo que no había sentido desde que escuché la confesión de Emma. Un sentido de propósito, un plan. Revisé mis informes de crédito esa tarde desde mi habitación de hotel. Encontré algo que hizo que mi mandíbula se apretara tanto que me dolieron los dientes. Ella había abierto una tarjeta de crédito a nombre de ambos hace 3 meses. Octubre. El saldo era de $15,000. Los cargos eran todos en tiendas de alta gama. Nordstrom, Tiffany, Williams-Sonoma. Había estado comprando cosas caras, con una tarjeta que yo no conocía, preparando su nueva vida con Jaque, decorando su futuro apartamento, probablemente comprando joyas para celebrar su nuevo comienzo con mi crédito, con mi responsabilidad financiera. Le envié la información a Melissa inmediatamente. Su respuesta fue breve. Esto es bueno. Esto es muy bueno. Siga buscando. Seguí buscando. Encontré que había estado transfiriendo dinero de nuestros ahorros conjuntos a una cuenta separada a la que yo no tenía acceso. Pequeñas cantidades. $500 aquí, $1,000 allá. Nada lo suficientemente grande como para activar alertas. Pero a lo largo de 6 meses, sumó casi $20,000. Ella había estado planeando esto tan cuidadosamente, tan metódicamente. Mientras yo había estado en Dubái trabajando 14 horas al día a 43 grados centígrados, gestionando un proyecto que se suponía que iba a avanzar mi carrera y asegurar nuestro futuro, ella había estado preparándose sistemáticamente para dejarme. El detalle que más dolió fue cómo me había animado a tomar esa asignación de Dubái. Yo había dudado. 3 meses fuera de casa era mucho tiempo, pero ella había sido tan solidaria. Me había dicho que era una oportunidad increíble. Me había ayudado a preparar la propuesta. Había celebrado con champán cuando obtuve la oferta. Ella me había querido fuera. Lo había visto como un regalo, probablemente. 3 meses para estar con Jaque sin tener que poner excusas. 3 meses para planear su estrategia de salida. 3 meses para construir su nueva vida mientras yo la estaba pagando desde el otro lado del mundo. Quería gritar, quería romper cosas, quería conducir hasta su oficina y contarles a todos allí lo que había hecho. En cambio, hice lo que Melissa me había dicho que hiciera. Volví a casa. La casa estaba vacía cuando llegué. Emma estaría en el trabajo por otras 2 horas. Caminé por ella como un extraño, viendo todo de manera diferente ahora. La cocina donde habíamos cocinado juntos. ¿Había estado pensando en Jaque mientras cortaba verduras a mi lado? ¿Nos había estado comparando, encontrándome deficiente? ¿La sala de estar donde habíamos visto películas los viernes por la noche? ¿Esos medios días libres de los viernes eran lo que realmente estaba esperando? ¿Tiempo con él en lugar de tiempo conmigo? El dormitorio donde habíamos hecho el amor. Donde habíamos hablado de tener hijos algún día. Donde había concebido al hijo de otro hombre y nunca me lo dijo. Me senté en el borde de nuestra cama y miré la foto enmarcada en su mesita de noche. Nosotros el día de nuestra boda. Ella se veía radiante. Yo me veía más feliz de lo que había estado nunca en mi vida. Ese hombre en la foto no tenía idea de lo que venía. No tenía idea de que la mujer de blanco a su lado lo traicionaría tan completamente que 7 años después estaría sentado aquí tratando de averiguar si algo había sido real alguna vez. Mi teléfono vibró. En casa en 20 minutos. Muy emocionada de verte. ¿Recojo la cena? Le envié un mensaje de texto como lo haría un esposo amoroso. Yo cocinaré tu favorito. Nos vemos pronto. Su favorito era chicken piccata con pasta de cabello de ángel. Había aprendido a hacerlo para su cumpleaños, nuestro primer año juntos. Lo había perfeccionado a lo largo de 7 años de práctica. Lo hice ahora. Moviéndome mecánicamente. Pollo aplanado, harina, mantequilla, limón, alcaparras, pasta hirviendo, ensalada aderezada, vino abierto. La cena de bienvenida perfecta. Estaba poniendo la mesa cuando oí su coche en la entrada.
Entró por la puerta como un huracán de emoción, dejó caer su bolso, corrió hacia mí, me rodeó el cuello con los brazos. ¿Estás en casa? ¿De verdad estás en casa? Me estaba besando la cara, el cuello, riendo. Te extrañé muchísimo. Muchísimo. La abracé, olí su perfume, el que le había regalado por nuestro aniversario. Sentí su cuerpo contra el mío. El cuerpo que llevaba al hijo de otro hombre. Yo también te extrañé, dije. Y la mentira sabía a veneno. Se apartó para mirarme. ¿Estás bien? Pareces cansado. Solo jet lag, vuelos largos. Bueno, estás en casa ahora, y tengo tanto que contarte sobre los planes de Navidad, y, Dios mío, hiciste chicken piccata. Había visto la mesa. Esto es perfecto. Eres perfecto. Perfecto. Seguro. Aburrido. El esposo en la caja. Lista para desechar. Nos sentamos a cenar. Ella habló sobre los planes de la fiesta de Navidad de sus padres, sobre el trabajo, sobre una nueva cafetería que había abierto cerca de su oficina. Conversación normal, conversación fácil, la clase de conversación que habíamos tenido 1000 veces antes. La observé hablar, estudié su cara, busqué signos de culpa, de engaño, de la mujer que le había dicho a su madre que yo era seguro y aburrido. Parecía feliz. Genuinamente feliz. Como si no pasara nada en absoluto. ¿Qué tal Dubái?, preguntó, girando la pasta en su tenedor. Caluroso, complicado. Tuvimos algunos retrasos con la ingeniería estructural, pero lo arreglamos. Ese es mi brillante esposo. Siempre arreglando las cosas. Extendió la mano por encima de la mesa y apretó la mía. Estoy tan orgullosa de ti. Miré su mano sobre la mía, vi su anillo de bodas, el que hacía juego con el mío, el que se suponía que significaba algo. Emma, dije con cuidado. ¿Eres feliz? Ella parpadeó. ¿Qué? Por supuesto que soy feliz. ¿Por qué preguntas eso? ¿Solo? He estado mucho tiempo fuera, trabajando mucho. Quiero asegurarme de que estamos bien. Su cara hizo algo complicado. Por solo un segundo, vi algo que podría haber sido culpa. Luego desapareció, reemplazado por su sonrisa. Estamos genial, dijo firmemente. Estamos absolutamente genial. Y ahora estás en casa y podemos tener una Navidad perfecta juntos. Una Navidad perfecta mientras ella estaba embarazada del bebé de Jaque. Mientras planeaba decirme después de las fiestas que me estaba dejando, mientras gastaba nuestro dinero en su aventura y ocultaba activos y abría tarjetas de crédito a mi nombre. Perfecto. Sobreviví a la cena, al postre, a lavar los platos juntos mientras ella hablaba de conseguir un árbol de verdad este año en lugar de nuestro habitual artificial. Sobreviví a una película en el sofá, su cabeza sobre mi hombro, su mano jugando con mis dedos como siempre hacía. Sobreviví a que me sugiriera que nos acostáramos temprano, su voz adoptando ese tono particular que significaba que quería intimar. No podía hacer eso. No podía tocarla así sabiendo lo que sabía. Estoy agotado, dije. El jet lag me está afectando mucho. ¿Podemos simplemente dormir? Claro. Me besó la mejilla. Pobre bebé. Debes estar agotado. Nos fuimos a la cama. Ella se durmió rápidamente, acurrucada contra mí como siempre. Me quedé despierto mirando el techo, sintiéndola respirar, contando las horas hasta que terminara la Navidad y Melissa pudiera notificar los papeles de divorcio. 4 días. Tenía que actuar normal durante 4 días. A la mañana siguiente era Nochebuena. Emma tenía el día libre, estaba alegre y enérgica. Quería hornear galletas para la fiesta de sus padres. Quería que la ayudara. Estuvimos juntos en la cocina midiendo harina y azúcar. Y recordé todas las otras veces que habíamos hecho esto, la fácil domesticidad, la comodidad de las rutinas compartidas. ¿Algo de eso había sido real? ¿Alguna vez me había amado de verdad, o yo solo había sido un sustituto hasta que apareció alguien más emocionante? Estás callado, dijo, golpeando mi cadera con la suya. ¿En qué piensas? Solo cansado todavía, suspiré. Y pensando en el proyecto de Dubái. Hay algunas cosas que tengo que arreglar después de las fiestas.
trabajo, trabajo, trabajo. Ella negó con la cabeza, sonriendo. Necesitas aprender a desconectar a veces. Esto de la mujer que se había estado acostando con su jefe durante 6 meses. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Melissa. Documentos listos. Notificador confirmado para el 26 a las 9 am. Mantente fuerte. Borré el mensaje inmediatamente. ¿Quién era?, preguntó Emma David. Deseándome feliz Navidad. Ella asintió, ya concentrada de nuevo en las galletas. Fuimos a la fiesta de sus padres esa noche. Entré en esa casa donde había escuchado la verdad hace 2 noches y sonreí y estreché manos y acepté el abrazo de Richard y el beso de Catherine en la mejilla. Ellos sabían. Sabían lo de Jake y el bebé y los planes de Emma para dejarme. Y estaban actuando como si todo estuviera bien. Catherine me apartó en un momento. Marcus, cariño, me alegra tanto que estés en casa. Emma te extrañó terriblemente mientras estabas fuera. ¿Lo hizo? ¿O simplemente extrañó la conveniencia de tener un marido cerca? Yo también la extrañé, dije, porque ¿qué más podía decir? Parece tan feliz últimamente, continuó Catherine. Simplemente resplandeciente. Creo que tiene noticias emocionantes que compartir contigo pronto. ¿Noticias emocionantes? ¿El bebé, la aventura, el divorcio? Estoy deseando que llegue, dije, y observé la cara de Catherine en busca de alguna señal de que sabía cómo se podía interpretar esa frase. Ella solo sonrió y apretó mi brazo. Richard me acorraló más tarde junto al Scotch, me sirvió un vaso del caro, el que yo había planeado traerle antes de que mi mundo implosionara. Me alegra tenerte de vuelta, hijo, dijo. Emma me dice que el proyecto de Dubái fue un éxito. Fue desafiante, pero exitoso. Así son las cosas que valen la pena, ¿no? Las desafiantes suelen ser las más gratificantes. Tomó un sorbo de su bebida. Tú y Emma han construido algo bueno juntos, algo sólido. No lo olvides. ¿Estaba tratando de decirme algo? ¿Quería que luchara por su hija? ¿Que perdonara su traición? ¿Que aceptara al bebé de Jake como si fuera mío? ¿O simplemente estaba conversando, ajeno al subtexto que yo estaba leyendo en todo ahora? No podía saberlo. El no saber era casi peor que el saber. Emma me encontró 1 hora después. Había tomado 2 copas de vino. ¿No se suponía que debía evitar el alcohol durante el embarazo? Y sus mejillas estaban sonrojadas. ¿Te diviertes?, preguntó, deslizando su brazo por el mío. Sí, buena fiesta. Me alegra que estés en casa para esto. La Navidad es mejor contigo aquí. Una Navidad más, una última temporada navideña como pareja casada. Luego ella me diría su verdad y yo le diría que ya lo sabía, y todo detonaría. Condujimos a casa esa noche en un silencio cómodo. Ella tarareaba villancicos en la radio. Yo me concentré en conducir a través de la nieve que había comenzado a caer de nuevo. Marcus, su voz era suave. Sí. Te amo. Lo sabes, ¿verdad? La miré. Me estaba mirando con una expresión que no pude leer. Lo sé, dije. ¿Me amaba? ¿Podía amarme y hacer lo que había hecho? ¿O era la culpa hablando, dudas de último minuto, miedo al nuevo comienzo que había planeado? No lo sabía. Ya no sabía nada, excepto que en menos de 48 horas, todo esto terminaría. El día de Navidad fue surrealista. Abrimos regalos en nuestra sala de estar como personas normales. Como personas cuyo matrimonio ya no estaba muerto. Ella me dio un reloj. Caro, hermoso. Por todo el tiempo que pasaremos juntos ahora que no viajarás tanto, dijo. Le di la pulsera de Dubái, vi cómo sus ojos se iluminaban al abrirla. Es preciosa, jadeó. Marcus, esto debe haber costado una fortuna. Lo había hecho. Yo había querido que tuviera algo especial, algo que le demostrara cuánto la amaba. Ahora, la miré ponérsela y pensé en cómo probablemente la usaría en citas con Jake, cómo se convertiría en parte de su nueva historia de vida. Mi ex esposo me dio este regalo de culpa, probablemente. Debió haber sabido algo. Tuvimos brunch, vimos películas navideñas. Ella se durmió en el sofá,
y la cubrí con una manta y miré su rostro dormido. Se veía tranquila, joven. La mujer de la que me había enamorado en esa cafetería hace 8 años todavía era visible en sus facciones. Pero esa mujer, si es que alguna vez existió de verdad, se había ido ahora, reemplazada por alguien que no conocía. Alguien que podía mentir con perfecta facilidad. Alguien que podía planear un futuro con otro hombre mientras dormía en mi cama todas las noches. Mi teléfono vibró. ¿Melissa? Mañana por la mañana, 9 de la mañana en punto. ¿Esté listo? Estaba listo. Había estado listo desde el momento en que escuché a Emma decirle a su madre sobre el embarazo. Esa noche, Emma quiso hacer el amor. Ella tomó la iniciativa con cuidado, dulcemente, como lo había hecho 1000 veces antes. No pude. Inventé una excusa sobre seguir con jet lag, sobre estar cansado, sobre querer solo abrazarla. Pareció decepcionada, pero no insistió. Nos dormimos con su espalda presionada contra mi pecho, mi brazo alrededor de su cintura. La última vez que dormiríamos de esta manera, la última noche de nuestro matrimonio, aunque ella no lo supiera todavía. Me desperté a las 6 de la mañana del 26 de diciembre. Emma seguía dormida. Me levanté en silencio, me duché, me vestí. Para cuando ella se despertó, yo estaba en mi segunda taza de café, sentado a la mesa de la cocina, esperando. Buenos días, dijo adormilada, entrando en la cocina con su bata. ¿Te levantaste temprano? No pude dormir. Se sirvió café, descafeinado, noté ahora, debido al embarazo, y se sentó frente a mí. ¿Qué deberíamos hacer hoy? Tenemos todo el día libre. Podríamos ir a las montañas, dar un paseo, almorzar en ese lugar que te gusta. Sonó el timbre. Emma me miró sorprendida. ¿Quién podría ser tan temprano? Yo abro, dije, levantándome. Abrí la puerta. Una mujer con un traje de negocios profesional estaba allí sosteniendo un sobre de Manila. ¿Marcus Harrison?, preguntó. Sí. Tengo documentos para Emma Harrison. ¿Está disponible? Emma apareció detrás de mí. Soy Emma Harrison. La notificador le entregó el sobre. Ha sido notificada. Que tenga un buen día. Se alejó así sin más. Nos dejó parados en la entrada con un sobre que contenía el final de nuestro matrimonio. Emma miró el sobre, luego a mí. ¿Qué es esto? Ábrelo. Sus manos temblaban mientras abría el sobre, sacaba los papeles, comenzaba a leer. Vi cómo su rostro cambiaba. Confusión primero, luego shock, luego algo parecido al miedo. Marcus, ¿qué es esto? ¿Papeles de divorcio? No entiendo. No dije nada. Solo me quedé allí, observándola tratar de procesar. Esto dice que estás solicitando el divorcio. Dice diferencias irreconciliables y despilfarro conyugal. Me miró con los ojos muy abiertos. Marcus, ¿qué diablos está pasando? Estás embarazada, dije con calma. Del bebé de Jaque. Has estado teniendo una aventura con tu jefe durante 6 meses. Planeabas decírmelo después de Navidad, pero ya lo sé. Lo he sabido desde Nochebuena. Todo el color se drenó de su rostro. ¿Cómo lo? Volví a casa temprano, fui a casa de tus padres, te escuché contarle todo a tu madre. Lo de Jaque, lo del bebé, lo de cómo soy seguro y aburrido, y tú quieres pasión y emoción. Se sentó pesadamente en el sofá, los papeles esparcidos de sus manos. Has estado gastando nuestro dinero en tu aventura, continué. Abriste una tarjeta de crédito a nombre de ambos y acumulaste $15,000 en cargos. Has estado transfiriendo dinero de nuestra cuenta conjunta a una cuenta secreta. Te has estado reuniendo con él todos los viernes por la tarde mientras me decías que estabas trabajando desde casa. Has estado planeando esto durante meses mientras yo estaba en Dubái trabajando para construir nuestro futuro. Marcus, su voz era apenas un susurro. Tengo evidencia. Todo. Mensajes de texto, correos electrónicos, extractos bancarios, reservas de hotel. Mi abogada tiene todo. Así que no puedes mentir sobre esto. No puedes convertir esto en algo en lo que yo soy el malo por viajar demasiado o trabajar demasiado.
Tú hiciste esto. Tú elegiste esto. Y ahora tienes que lidiar con las consecuencias. Estaba llorando ahora, las lágrimas corrían por su rostro, sus hombros temblaban. Iba a decírtelo. Iba a explicar. Después de Navidad. Lo sé. En tu línea de tiempo, a tu manera. Pero ya no me importa tu línea de tiempo. Esta es mi línea de tiempo ahora. Marcus, por favor. ¿Podemos simplemente hablar de esto? Lee los papeles, dije. Mi abogada se pondrá en contacto para hablar sobre la división de activos. Ya he trasladado mis cosas a un hotel. Volveré la próxima semana con la mudanza para mis muebles y artículos personales. Hasta entonces, puedes quedarte aquí. Recogí mis llaves. Había empacado otra maleta anoche después de que ella se durmiera. Estaba esperando en mi coche. ¿A dónde vas? Se levantó, con pánico en la voz. Marcus, espera, por favor. Te amo. Cometí un error, pero te amo. Podemos superar esto. La miré, realmente la miré, vi la desesperación en su rostro, el miedo, el arrepentimiento. Demasiado tarde. Todo. Demasiado tarde. No me amas, dije en voz baja. Amas la idea de mí, la seguridad, la estabilidad, la vida que construí para nosotros, pero no me amas. Si lo hicieras, no habrías pasado 6 meses acostándote con tu jefe. No te habrías quedado embarazada de su bebé. No me habrías llamado aburrido y dicho que te sentías atrapada en la vida que hicimos juntos. No quise decir. Sí, lo hiciste. Dijiste cada palabra en serio. Y la única razón por la que lo sientes ahora es porque me enteré antes de que estuvieras lista. Porque perdiste el control de la situación. Porque no estoy reaccionando de la manera que esperabas. Caminé hacia la puerta, me giré una vez más. Espero que Jaque te haga feliz, dije. Espero que la pasión y la emoción valgan la pena. Espero que cuando estés despierta a las 3 de la mañana con su bebé, preguntándote cómo vas a pagar tus facturas porque los honorarios de tu abogado y los costos de su divorcio han agotado ambas cuentas, recuerdes lo aburrido y seguro que era yo y te des cuenta de lo que tiraste por la borda. Marcus. Cerré la puerta ante lo que fuera que ella iba a decir. Me subí a mi coche, me alejé. En mi espejo retrovisor, podía verla parada en la entrada con su bata, sosteniendo papeles de divorcio, llorando. No sentí nada. La nada era casi peor que el dolor. Conduje a casa de David. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Debió haberme visto llegar. ¿Está hecho?, preguntó. Está hecho. Me abrazó. Me quedé rígido, todavía sin sentir nada, mientras mi mejor amigo intentaba mantenerme unido. Vamos, dijo finalmente. Sara hizo el desayuno. Deberías comer. Me senté a la mesa de su cocina mientras la esposa de David, Sara, me hacía huevos, tocino y tostadas que no pude saborear. Ambos eran cuidadosos conmigo, como si pudiera romperme. Tal vez ya estaba roto. Mi teléfono comenzó a sonar. Emma, rechacé la llamada. Sonó de nuevo. Rechacé de nuevo. Rechacé. Los mensajes de texto comenzaron a inundar. Por favor, habla conmigo. Lo siento mucho. Fue un error. Te amo. Por favor, no hagas esto. Podemos arreglar esto. Marcus, por favor. Apagué mi teléfono. ¿Estás bien?, preguntó David con cuidado. No sé lo que soy. Durante los siguientes días, aprendí a existir en un extraño limbo. Me quedé en casa de David y Sara. Me dieron su habitación de invitados y espacio y no hicieron preguntas que yo no pudiera responder. Emma intentó de todo. Llamadas telefónicas que no respondí. Mensajes de texto que no leí. Apareció en casa de David 2 veces. No fui a la puerta. Envió correos electrónicos suplicándome que reconsiderara, que fuéramos a terapia, que le diera una oportunidad para explicar. No había nada que explicar. Había escuchado la verdad en sus propias palabras. Melissa se movió rápido. Para la víspera de Año Nuevo, teníamos programada una audiencia preliminar.
Emma había contratado a una abogada, no tan buena como Melissa, no tan experimentada en este tipo de casos, pero lo suficientemente competente. La audiencia fue brutal. Nos sentamos en lados opuestos de la sala como extraños. Ella se veía terrible. Ojos rojos, había perdido peso, manos temblorosas. Yo me veía tranquilo. ¿Estaba tranquilo? La nada se había instalado permanentemente ahora. Su abogada intentó argumentar que la deuda de la tarjeta de crédito era para gastos del hogar. Melissa presentó recibos que demostraban lo contrario. Joyas de Tiffany, equipo de cocina de Williams-Sonoma, ropa de Nordstrom en tallas que yo no usaba. Su abogada intentó argumentar que las transferencias de dinero eran para ahorros. Melissa mostró que la cuenta estaba solo a nombre de Emma, abierta hace 3 meses, claramente no ahorros conyugales. Su abogada intentó sugerir que deberíamos intentar la reconciliación, que los matrimonios podían sobrevivir a la infidelidad. Melissa ingresó tranquilamente como evidencia los mensajes de texto entre Emma y Jake. Los leyó en voz alta en la corte. Mensajes sobre cómo no podían esperar para estar juntos, sobre cómo Emma estaba contando los días hasta que pudiera dejarme, sobre cómo Jake iba a ser un buen padre para su bebé. Emma estaba sollozando al final. Sus padres estaban allí. Parecían choqueados. El juez ordenó una división temporal de activos que me dio acceso a todas nuestras cuentas conjuntas y le prohibió a Emma hacer retiros o ventas grandes sin la aprobación de la corte. Fuera de la corte, Richard me alcanzó. Marcus dijo, sé que estás sufriendo. Sé que esto es terrible, pero ella es nuestra hija y la amamos. Ella les dijo lo de Jake en Nochebuena, dije. Ustedes sabían lo que había hecho y se quedaron en su casa y me dijeron lo feliz que estaba. Sabían que estaba embarazada del bebé de otro hombre y no dijeron nada. El rostro de Richard se arrugó. Estábamos tratando de protegerla, de dejar que hiciera esto a su manera. ¿Protegerla de qué? ¿De las consecuencias de sus elecciones? La criaron para pensar que podía hacer lo que quisiera sin rendir cuentas. Bueno, ahora está aprendiendo lo contrario. Me alejé. Catherine me alcanzó en el estacionamiento. Cometió un error, dijo Catherine con urgencia. La gente comete errores. ¿De verdad vas a tirar 7 años por un error? Un error es olvidar un aniversario, dije. Un error es decir algo hiriente en una discusión. Una aventura de 6 meses donde se embarazó de su jefe y robó $30,000 de nuestras cuentas conjuntas no es un error. Es una elección. Múltiples elecciones. Cientos de ellas. Cada vez que se subía a su coche para ir a un hotel con él. Cada vez que retiraba efectivo para comprarle regalos. Cada vez que me mentía a la cara sobre dónde había estado. Esas no fueron errores. Esas fueron elecciones. Ella te ama. No, no lo hace. ¿Y sabes qué? Ya no me importa. El amor no es suficiente. El amor no excusa la traición. El amor no significa que tengo que sacrificar mi respeto propio para hacerla sentir mejor acerca de sus elecciones. Me subí a mi coche y me alejé de la madre de Emma, parada en el estacionamiento con aspecto perdido. Enero pasó en un borrón de reuniones legales y revisiones de documentos. Melissa era tan buena como sugería su reputación. Construyó un caso hermético por despilfarro conyugal, por división de activos a mi favor, porque se me eximiera de las deudas que Emma había acumulado. La abogada de Emma se defendió, pero débilmente. La evidencia era abrumadora. Cada vez que intentaban pintarme como un esposo ausente que había llevado a Emma a una aventura, Melissa presentaba correos electrónicos y mensajes de texto que mostraban a Emma animándome a tomar viajes de trabajo, a concentrarme en mi carrera, a no preocuparme por ella. No puede tener ambas cosas, argumentó Melissa en una audiencia. No puede alentarlo a avanzar en su carrera y luego culpar a su carrera por su infidelidad. El juez estuvo de acuerdo. En febrero, Jake finalmente apareció en la historia. Su esposa también había solicitado el divorcio. Aparentemente, ella era menos indulgente de lo que Emma había esperado que yo fuera. El divorcio de Jake fue complicado. Había estado casado durante 12 años, tenía 2 hijos. Su esposa luchó sucio, expuso la aventura públicamente, envió evidencia a su empleador. Jake fue despedido.
Resultó que tener una relación sexual con un subordinado violaba las políticas de ética de su empresa. Emma, como subordinada, conservó su trabajo, pero fue transferida a un departamento diferente. Me enteré de todo esto a través de la red de chismes. La esposa de David conocía a alguien que conocía a alguien que trabajaba en la empresa de Emma. Aparentemente, Emma era una paria allí ahora, la mujer que se había acostado con su jefe casado y había destruido su familia. Debería haber sentido satisfacción. No sentí nada. Emma intentó una vez más contactarme en marzo. Apareció en la oficina donde había regresado a trabajar después de que terminara el proyecto de Dubái. Seguridad me llamó. Hay una Emma Harrison aquí para verlo. Dile que no estoy disponible. Dice que es urgente. No me importa. Dile que se ponga en contacto con mi abogada. Pero ella estaba esperando junto a mi coche cuando salí esa noche. 5 meses de embarazo ahora, mostrando claramente. Marcus dijo, por favor, solo 5 minutos. La miré, vi a la mujer que había amado, vi a la extraña en la que se había convertido. 5 minutos dije. Lo siento. Las palabras salieron a borbotones. Lo siento muchísimo. Fui estúpida y egoísta, y tiré por la borda lo mejor de mi vida por algo que ni siquiera era real. Jake y yo, ya no estamos juntos. Su esposa lo destrozó en el divorcio, y él me culpa. Y me doy cuenta ahora de que lo que teníamos no era amor. Era solo emoción, escape. Estaba huyendo de la responsabilidad y lo arruiné todo y lo siento mucho. Esperé a que terminara. Te quiero de vuelta, dijo. Sé que no me lo merezco. Sé que te lastimé, pero te amo y te extraño y quiero arreglar esto. Por favor, Marcus. Por favor, ¿podemos intentarlo? No. Por favor. Estás embarazada del bebé de otro hombre, dije rotundamente. Incluso si pudiera perdonar la aventura, incluso si pudiera superar las mentiras y el robo y la traición, no puedo ser padre del hijo de Jake. No haré eso. Sería un recordatorio constante de lo que hiciste. Cada vez que mirara a ese bebé, te vería a ti con él. Podríamos. Después de que nazca el bebé, podría darlo en adopción. Podríamos empezar de nuevo. La sugerencia fue tan espantosa que de hecho di un paso atrás. ¿Darías a tu bebé? ¿Regalarías a tu hijo para hacerme sentir más cómodo? ¿Qué clase de persona sugiere siquiera eso? Solo te quiero de vuelta. Haré cualquier cosa. ¿No? La respuesta es no. Siempre será no. Ya no te amo, Emma. Ni siquiera sé si alguna vez te amé de verdad o si solo amé a la persona que creí que eras. Pero esa persona, si es que alguna vez existió, se ha ido. Y no puedo recuperarla. Me subí a mi coche y me alejé, dejándola parada en el estacionamiento, embarazada y sola. El divorcio finalizó en abril. Yo obtuve la casa, el 60% de nuestros activos líquidos, y se le ordenó a ella reembolsar a la sociedad conyugal por el dinero que había gastado en la aventura. Mi cuenta de jubilación se quedó conmigo, la suya con ella. Ella se quedó con la deuda de la tarjeta de crédito que había abierto, los muebles del apartamento al que aparentemente había estado planeando mudarse con Jake antes de que su vida se desmoronara. El acuerdo fue justo. Demasiado justo, dijo Melissa dadas las circunstancias. Firmé los papeles en su oficina. Emma los firmó en la oficina de su abogada. Nunca nos vimos. El día en que nuestro divorcio se hizo definitivo, volví a la casa. Nuestra casa, mi casa ahora. Se sentía vacía, hueca. Caminé por habitaciones llenas de recuerdos que se sentían como si pertenecieran a otra persona. Me paré en el dormitorio donde Emma había dormido a mi lado durante 7 años y traté de sentir algo. Todavía nada. David me dijo que estaba deprimido. Probablemente tenía razón. Quería que viera a un terapeuta. Fui una vez. El terapeuta fue amable y paciente y me preguntó cómo me sentía. Nada, dije. No siento nada. Ella dijo que era normal. Que había experimentado un trauma y mis emociones se habían apagado para protegerme. Que eventualmente necesitaría procesar lo que sucedió, sentir los sentimientos que estaba evitando. No volví.
En mayo, vendí la casa. No podía vivir allí más. Cada habitación estaba perseguida por el fantasma de un matrimonio que creí real. Compré un condominio en el centro. Moderno, limpio, sin recuerdos. Emma tuvo el bebé en junio. Una niña. Jake no estuvo en el hospital. Habían roto hacía 3 meses para entonces. Escuché que nombró a la bebé Sofía. Escuché que la estaba criando sola. Escuché que sus padres estaban ayudando, pero no tanto como ella había esperado. Escuché todo esto de segunda mano y sentí la misma nada que había sentido por todo lo demás. En julio, un año después de la última vez que Emma y yo habíamos sido íntimos, tuve una cita. La esposa de David la organizó. Una amiga de una amiga, mujer agradable, inteligente, atractiva. Cenamos. Ella habló sobre su trabajo, sus pasatiempos, su vida. Yo le dije que me había divorciado recientemente. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados?, preguntó. 7 años. ¿Qué pasó, si no le importa que pregunte? Ella tuvo una aventura, se embarazó de su bebé, gastó nuestro dinero en él, mintió sobre todo durante 6 meses. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par. Dios mío, lo siento mucho. Eso es terrible. Está bien, dije. Estoy bien. Pero no estaba bien. Yo era nada. Y nada no estaba bien. Era solo nada. No hubo una segunda cita. 3 semanas después de que el divorcio fuera definitivo, los vi en un restaurante. Emma y Jake juntos de nuevo, aparentemente. Él estaba sosteniendo a la bebé Sofía. Emma estaba sonriendo. Se veían felices. Me quedé fuera de la ventana del restaurante y los observé por un momento. Vi a Jake hacer rebotar al bebé mientras Emma se reía de algo que él decía. Destruyeron sus matrimonios, perdieron sus bonos, gastaron una fortuna en abogados de divorcio, se convirtieron en parias sociales en sus círculos profesionales y sociales, y allí estaban, felices. Esperé la ira, el dolor, cualquier cosa. Todavía nada. Me alejé. David me encontró más tarde esa noche, borracho en mi condominio, mirando la pared. Los vi, dije. Están juntos de nuevo. Que se jodan, dijo David con ferocidad. Son personas terribles que se merecen el uno al otro. Parecían felices. Están felices ahora. Dale 6 meses. Dale 1 año. Las personas que construyen relaciones sobre la traición siempre terminan traicionándose entre sí eventualmente. Tal vez tenía razón. Tal vez implosionarían. Tal vez se harían daño mutuamente de la manera en que habían lastimado a sus cónyuges. O tal vez no. Tal vez realmente lo harían funcionar. Tal vez el amor construido sobre ruinas a veces duraba. No lo sabía. No me importaba. No puedo sentir nada, le dije a David. Han pasado 7 meses y no puedo sentir nada. Eso es trauma, hombre. Es tu cerebro protegiéndote. ¿Cuándo se detiene? ¿Cuándo podré sentir algo de nuevo? No tenía una respuesta. En agosto, un año después de que Emma comenzara su aventura, renuncié a mi trabajo. La firma de ingeniería estaba sorprendida. Yo era bueno en lo que hacía. Me ofrecieron más dinero, mejores proyectos, horarios flexibles. Lo rechacé todo. Necesito un cambio, dije. Lo que quise decir fue, necesito quemar todo lo que me recuerde quién era yo cuando pensaba que era feliz. Me mudé a Seattle. Nueva ciudad, nuevo trabajo, nueva vida. Nadie allí sabía que había estado casado. Nadie sabía nada de Emma o Jake o la Nochebuena que lo destruyó todo. Yo era solo Marcus, el ingeniero tranquilo que se mantenía a sí mismo. Trabajé. Existí. No sentí nada. En septiembre, Emma me contactó por última vez. Un correo electrónico largo, divagante y desesperado. Me dijo que Sofía tenía 3 años ahora. Inteligente, divertida y hermosa. Me dijo que Jake nunca había pagado la manutención infantil, que había desaparecido por completo. Me dijo que su carrera se había recuperado, que había sido ascendida, que le iba bien profesionalmente. Me dijo que estaba en terapia, que había estado durante 2 años,
que estaba trabajando para comprender por qué había tomado las decisiones que había tomado. Me dijo que se había dado cuenta demasiado tarde de que lo que había llamado aburrido y seguro en realidad había sido amor y compromiso y compañerismo. Me dijo que lo sentía de nuevo. Todavía. Me dijo que esperaba que yo fuera feliz. Me dijo que no esperaba una respuesta, que no esperaba nada de mí, solo quería que yo supiera que ella entendía finalmente lo que destruyó. La carta terminaba con: te mereces algo mejor de lo que te di. Espero que lo hayas encontrado. Leí el correo electrónico 3 veces, luego lo borré, lo moví a la papelera, vacié la papelera, bloqueé su dirección de correo electrónico. No respondí. No había nada que decir. Ella había tomado sus decisiones. Yo había tomado las mías. En octubre, David me visitó en Seattle. Te ves terrible, dijo sin rodeos. Gracias. Lo digo en serio, Marcus. Eres un fantasma. Has perdido peso. No estás durmiendo. Simplemente estás existiendo. Eso no es vivir. Ella te quitó bastante. No le des más. No le estoy dando nada. Sí, lo estás. Le estás dando tu futuro. Le estás dando tu capacidad de ser feliz. Le estás dando poder sobre ti al negarte a seguir adelante. He seguido adelante. Estoy en una nueva ciudad, nuevo trabajo, nueva vida. No dijo David en voz baja. Estás en un lugar nuevo, pero sigues atrapado en ese momento en que la escuchaste hablarle a su madre sobre Jaque. Todavía estás parado en ese pasillo sosteniendo regalos de Navidad, con tu mundo terminando. Nunca saliste de ese momento, Marcus. Todavía estás allí. Tenía razón. Yo sabía que tenía razón. Pero no sabía cómo irme. ¿Cómo dejo de sentir nada?, pregunté. Tienes que dejarte sentir algo. Cualquier cosa. Incluso si duele, incluso si es ira o dolor o pena, tienes que sentirlo para superarlo. Esa noche, solo en mi condominio de Seattle, finalmente me permití sentir. Sentí la rabia primero. Caliente, abrumadora y aterradora. Rabia hacia Emma por traicionarme. Rabia hacia Jaque por su insensibilidad. Rabia hacia sus padres por protegerla. Y rabia hacia mí mismo por no ver las señales. Luego el dolor. Profundo, punzante e interminable. La pérdida de 7 años. La pérdida del futuro que había planeado. La pérdida de la persona que había sido antes de saber lo que se sentía al ser traicionado. Luego la pena. Por el matrimonio que había creído real. Por el amor en el que había creído. Por el hombre que había sido y que había pensado que estaba construyendo algo permanente. Lloré como había llorado en esa habitación de Hotel Base en Nochebuena, pero más fuerte, más profundo, más ruidoso. Rompí cosas. No muchas cosas. No era destructivo por naturaleza. Pero arrojé mi taza de café contra la pared y la vi hacerse añicos y sentí algo parecido a la satisfacción. Grité en una almohada para que los vecinos no llamaran a la policía. Grité todas las palabras que nunca le había dicho a Emma. Toda la ira que había mantenido controlada. Todo el dolor que me había negado a reconocer. Cuando terminé, horas después, con la garganta áspera, los ojos ardientes, me sentí vacío, pero era un tipo de vacío diferente al de antes. Este vacío tenía espacio, espacio para que creciera algo nuevo. Empecé a ver al terapeuta que David me recomendó. Iba 2 veces por semana, hablaba de todo lo que había estado conteniendo. Ella me preguntó qué había perdido cuando Emma me traicionó. Todo dije. No, corrigió suavemente. Perdió su matrimonio. Perdió su confianza en una persona. Perdió el futuro que había planeado, pero no perdió todo. No perdió su inteligencia, su amabilidad, su capacidad de amar, su valor como persona. Esas cosas siguen intactas. No le creí al principio, pero lentamente, semana tras semana, sesión tras sesión, empecé a ver su punto. La traición de Emma decía algo sobre ella, no sobre mí. Su elección de engañar no era un reflejo de mi valor. Era un reflejo de su carácter. La mentira que dijo no me hacía estúpido por creerle. La convertía en una mentirosa.
El futuro que destruyó no era mi fracaso. Fue su elección. En diciembre, un año después de la peor Navidad de mi vida, volé a casa para las fiestas. David y Sara organizaron una fiesta. Había gente que conocía. Gente que había conocido a Emma y a mí como pareja. Gente que se había enterado del divorcio. Estaban incómodos al principio, cuidadosos conmigo, pero los sorprendí estando bien. Realmente bien. Me reí de los chistes, tuve conversaciones, me sentí presente en mi propia vida por primera vez en un año. Pareces bien, dijo Sara en voz baja. Realmente bien. Voy por buen camino, le dije. Y era verdad. Iba por buen camino. No a la felicidad todavía, no a la confianza, no a estar listo para otra relación, pero a estar bien con estar solo. A estar bien con no saber lo que vendría después. A estar bien. En enero, 2 años después de que Emma comenzara su aventura, conocí a alguien. Su nombre era Rachel. Era arquitecta paisajista. Nos conocimos en una conferencia profesional donde nuestros campos se superponían. Hablamos durante 3 horas tomando café, luego cenando, luego desayunando a la mañana siguiente después de hablar toda la noche. Ella también estaba divorciada. Circunstancias diferentes. Su ex había sido un alcohólico que se había negado al tratamiento, pero ella entendía la pérdida, entendía la traición, entendía el trabajo de reconstruirse a sí misma. Comenzamos lentamente, citas de café, almuerzos, paseos por los parques de Seattle mientras ella señalaba árboles que yo nunca había notado. Le conté sobre Emma, sobre Nochebuena, sobre el año de la nada que siguió. Ella escuchó sin juzgar. ¿Crees que volverás a confiar en alguien?, preguntó. No lo sé, dije honestamente. Una parte de mí piensa que sí. Una parte de mí piensa que estoy demasiado dañado. No estás dañado, dijo firmemente. Estás herido. Hay una diferencia. El daño es permanente. Las heridas sanan. Quería creerle. Seguimos viéndonos, seguimos hablando, seguimos construyendo algo cuidadoso, honesto y real. Una noche, 6 meses después de conocernos, me preguntó sobre las cicatrices. Todo el mundo tiene cicatrices, dijo. Físicas o emocionales. Son prueba de que sobrevivimos a algo, de que sanamos. ¿Tienes cicatrices por lo que hizo Emma? Sí. ¿Puedo verlas? Le conté todo, no solo los hechos que había compartido antes, sino los sentimientos. La forma en que me había parado en ese pasillo y me había sentido dejar de existir. El año de la nada. La rabia y el dolor y la pena que finalmente se habían abierto paso. El trabajo lento y duro de volver a estar bien. Ella escuchó todo. Luego me contó sobre sus cicatrices, sobre encontrar a su esposo desmayado en la habitación de su hija, sobre las mentiras y las promesas rotas, sobre elegir irse a pesar de que todavía lo amaba, sobre reconstruir su vida como madre soltera. Ambos somos supervivientes, dijo. Supervivientes de cosas diferentes, pero supervivientes al fin y al cabo. Y los supervivientes pueden elegir lo que viene después. La besé esa noche. La primera vez desde Emma. Se sintió como si me lanzara por un precipicio y descubriera que podía volar. No fue perfecto. Tuve momentos de pánico, momentos en los que quise correr, momentos en los que mis cicatrices me dolían. Pero Rachel fue paciente, comprensiva. Me dio espacio cuando lo necesité y cercanía cuando pude manejarlo. Construimos algo juntos, lentamente, cuidadosamente, honestamente. 3 años después de Nochebuena, me casé con Rachel. Fue una pequeña ceremonia. David fue mi padrino. La hija de Rachel fue su dama de honor. No tuvimos una gran recepción. No queríamos el estrés ni el espectáculo, solo nosotros y la gente que amábamos, haciendo promesas que pretendíamos mantener. Pensé en Emma durante la ceremonia. No pude evitarlo. Mi boda con ella había sido enorme. 300 personas, barra libre, banda en vivo, todo. Esto era diferente, más tranquilo, más real. Estas promesas las dije en serio de una manera que no había entendido cómo decirlas en serio la primera vez. Después de la ceremonia, David me apartó. ¿Eres feliz?, preguntó. Sí, dije,
Y lo dije en serio. Realmente lo soy. Bien. Te lo mereces. Pensé en esa palabra, merecer. ¿Qué merecíamos cualquiera de nosotros? Emma había pensado que merecía pasión y emoción, lo había elegido por encima de la estabilidad y la confianza. Jake había pensado que merecía un nuevo comienzo, había abandonado a sus hijos por ello. Yo había pensado que merecía una esposa fiel. Había descubierto que lo que pensamos que merecemos y lo que obtenemos no siempre están alineados. Pero ahora, parado aquí con la mano de Rachel en la mía, pensé que tal vez merecer era la palabra equivocada. Tal vez no se trataba de merecer. Tal vez se trataba de elegir. Elegir volver a confiar a pesar de que me habían traicionado. Elegir volver a amar a pesar de que me habían lastimado. Elegir construir algo nuevo en lugar de quedarme atrapado en los escombros de lo que había sido destruido. 4 años después de Nochebuena, Emma me envió una carta, no un correo electrónico que pudiera bloquear, una carta real, escrita a mano, enviada a través de Melissa porque era el único punto de contacto que Emma tenía. Casi la tiro sin leerla, pero Rachel la vio, preguntó qué era. Una carta de mi ex esposa, dije. ¿Vas a leerla? ¿Debería? Rachel lo pensó. Eso depende. ¿Leerla te ayudará o te lastimará? No lo sabía. Había pasado 4 años construyendo una vida de la que Emma no era parte. ¿De verdad quería dejarla entrar de nuevo, aunque solo fuera a través de palabras en papel? Pero la curiosidad ganó. Abrí la carta. Era larga. Páginas de letra pequeña y cuidada. Me dijo que Sofía tenía 3 años ahora. Inteligente y divertida y hermosa. Me dijo que Jake nunca había pagado la manutención infantil, que había desaparecido por completo. Me dijo que su carrera se había recuperado, que la habían ascendido, que le iba bien profesionalmente. Me dijo que estaba en terapia, que había estado durante 2 años, que estaba trabajando para comprender por qué había tomado las decisiones que había tomado. Me dijo que se había dado cuenta demasiado tarde de que lo que había llamado aburrido y seguro en realidad había sido amor y compromiso y compañerismo. Me dijo que lo sentía de nuevo. Todavía. Me dijo que esperaba que yo fuera feliz. Me dijo que no esperaba una respuesta, que no esperaba nada de mí, solo quería que yo supiera que ella entendía finalmente lo que destruyó. La carta terminaba con, te mereces algo mejor de lo que te di. Espero que lo hayas encontrado. La leí 2 veces. Sentí no la nada, no la rabia, no el dolor. Algo parecido a la lástima tal vez, o el cierre. ¿Qué decía?, preguntó Rachel. Se lo resumí. ¿Vas a responder? No dije. No creo que haya nada que decir. Se disculpó. Lo escuché. Eso es suficiente. ¿De verdad? Pensé en ello. En el hombre que había sido en Nochebuena hace 4 años. En el año de la nada que siguió. En el trabajo lento y doloroso de la curación. Sí, dije. De verdad lo es. No necesito nada de ella. No la odio. No la amo. No pienso en ella a menos que me lo recuerden. Es solo alguien que solía conocer que tomó decisiones que me lastimaron. Eso es todo lo que es ahora. Rachel me besó la mejilla. Eso es crecimiento. Era crecimiento. Difícil de ganar, lento y doloroso, pero crecimiento al fin y al cabo. Puse la carta en una caja en mi armario. No la tiré, pero tampoco la guardé en un lugar donde la vería. Simplemente la archivé como cualquier otro documento de un proyecto cerrado. 5 años después de Nochebuena, me convertí en padre. Rachel y yo tuvimos un hijo, lo llamamos Daniel. Sosteniéndolo por primera vez, pensé en todo lo que había sucedido para llevarme a este momento. Si Emma no hubiera tenido una aventura, nunca me habría divorciado de ella. Si nunca me hubiera divorciado de ella, nunca me habría mudado a Seattle. Si nunca me hubiera mudado a Seattle, nunca habría conocido a Rachel. Si nunca hubiera conocido a Rachel, Daniel no existiría. No es que la traición de Emma fuera buena. No es que estuviera agradecido por el dolor, pero me había llevado aquí, a este momento, a esta vida, a esta familia. ¿En qué piensas?, preguntó Rachel desde la cama del hospital. En que la vida es extraña, dije.
En que la peor cosa que me pasó llevó a algunas de las mejores cosas. ¿Te alegras de que pasara? No, pero me alegro de donde terminé. Ella entendió la distinción. Daniel creció. Primeros pasos, primeras palabras, primer día de escuela. Yo estuve presente para todo. No viajando por trabajo, no perdiéndome momentos porque estaba construyendo una carrera. Había aprendido esa lección al menos, que los bloques de construcción de una vida no eran títulos de trabajo y cuentas bancarias. Eran momentos, conexiones, gente que importaba. 6 años después de Nochebuena, me encontré con Richard, el padre de Emma. Estaba visitando a David el fin de semana, me detuve en una cafetería y allí estaba. Se veía mayor. Más gris, cansado. Marcus dijo, sorprendido, inseguro. ¿Richard? Silencio incómodo. Escuché que te volviste a casar, dijo finalmente. Tienes un hijo. Así es. Eso es bueno. Me alegra que hayas encontrado la felicidad. Lo estudié, vi el arrepentimiento en su rostro. ¿Cómo está Emma?, pregunté. Está saliendo adelante. Sofía tiene 6 años ahora. Niña inteligente. Emma está mejor. La terapia ayudó. Está con alguien nuevo. Buen tipo, maestro. Estable. Estable. La cosa que una vez me había llamado despectivamente. La cosa que aparentemente había aprendido a valorar. Eso es bueno, dije, y lo dije en serio. Marcus, la voz de Richard bajó. Te debo una disculpa por esa Navidad. Por saber lo que estaba planeando y no decir nada, por protegerla a ella en lugar de ser honesto contigo. Eso no estuvo bien. Consideré sus palabras. La disculpa que había querido desesperadamente hace 4 años, hace 5 años, hace 6 años. Ahora se sentía menos importante. Aprecio eso, dije. Pero está bien. ¿De verdad? Lo hecho está. ¿Eres feliz?, preguntó. Sí, dije. Realmente lo soy. Y era verdad. No la felicidad simple y no examinada de mi matrimonio con Emma. No la felicidad de alguien que no sabía que el amor podía ser fingido y los matrimonios podían ser mentiras, sino la felicidad complicada y ganada de alguien que había sido roto y sanado, que había perdido todo y construido algo nuevo, que había sobrevivido. 7 años después de Nochebuena, le conté la historia a mi terapeuta. Todavía la veía ocasionalmente, sesiones de mantenimiento, asegurándome de que estaba procesando las cosas de manera saludable. ¿Piensas en ella?, preguntó la terapeuta. A veces, admití. No a menudo, pero a veces. ¿En qué piensas? Pienso en esa noche escuchándola contarle a su madre sobre Jaque. La forma en que mi mundo entero cambió en 30 segundos. Hice una pausa. Pienso en cómo pude haberla confrontado en ese mismo momento, haber montado una escena, haber dejado salir mi ira inmediatamente. ¿Deseas haberlo hecho? No. La forma en que lo hice, con cuidado, metódicamente, con evidencia, eso fue mejor. Me dio control cuando me sentía impotente. Me hizo sentir menos como una víctima. ¿Todavía se siente como una víctima? Pensé en ello. No. Me siento como alguien que experimentó algo terrible y lo sobrevivió. Eso es diferente a ser una víctima. ¿Qué le diría a alguien que está pasando por lo que usted pasó? Yo diría que mejora. No rápidamente, no fácilmente, pero mejora. Yo diría que la nada que sientes es temporal, aunque no se sienta así. Yo diría que tienes que dejarte llorar, dejarte enfadar, dejarte sentir todas las cosas que estás evitando. Y yo diría que eventualmente, al otro lado de todo ese dolor, hay una vida que vale la pena vivir. ¿Es eso lo que tiene? ¿Una vida que vale la pena vivir? Sí, dije. La tengo. 8 años después de Nochebuena, lo dejé ir. No el recuerdo, que siempre estaría allí, sino el peso de ello, la importancia. Se convirtió en solo una cosa que sucedió. No el momento definitorio de mi vida, no el evento con el que se medía todo lo demás. Solo una cosa. Dolorosa y difícil y que cambió la vida, pero no que lo consumiera todo. Rachel se dio cuenta.
Estás diferente últimamente, dijo una noche mientras preparábamos la cena juntos. ¿Diferente cómo? Más ligero. Como si hubieras dejado algo que has estado cargando. Ella era perceptiva. Creo que sí, dije. Lo de Emma. Sí, eso es bueno. Ella me besó. Te mereces ser libre de ello. Ahí estaba esa palabra de nuevo, merecer. Tal vez me merecía ser libre de ello. Tal vez merecía ser feliz. Tal vez merecía esta vida que había construido con Rachel y Daniel. O tal vez merecer no era el punto. Tal vez el punto era que yo había elegido esto, había elegido sanar, había elegido volver a confiar, había elegido construir algo nuevo en lugar de quedarme en los escombros de lo que había sido destruido. 9 años después de Nochebuena, olvidé el aniversario. El 24 de diciembre llegó y se fue, y no pensé en ello. No lo recordé hasta 2 días después, cuando estaba mirando mi calendario por otra cosa y vi la fecha. 9 años desde que escuché a Emma confesarle a su madre. 9 años desde que terminó mi matrimonio, aunque yo no lo supiera todavía. Y lo había olvidado. Eso se sintió como una victoria. 10 años después de Nochebuena, Emma se puso en contacto una vez más. Otra carta, más corta esta vez. Sé que no tengo derecho a contactarte. Sé que has seguido adelante y has construido una vida, y que solo soy un recuerdo doloroso. Pero Sofía pregunta por ti a veces. Sabe que estuviste casado conmigo antes de que ella naciera. No entiende por qué no estamos juntos. Le he dicho que queríamos cosas diferentes, que nos distanciamos, todos los eufemismos que usa la gente divorciada. Pero tiene 9 años y es inteligente y puede darse cuenta de que hay más en la historia. No quiero mentirle como te mentí a ti. Así que le dije la verdad, que tomé decisiones terribles y te lastimé profundamente y por eso terminó nuestro matrimonio. Me preguntó si me odias. No pregunto porque quiera tu perdón o porque esté buscando un cierre. Pregunto porque algún día ella podría querer entender su propia historia de origen. Y quiero poder decirle la verdad sobre quiénes éramos y quiénes somos ahora. Espero que estés bien. Espero que seas feliz. Espero que 10 años sea suficiente distancia para que el dolor se haya desvanecido. Leí la carta a Rachel. ¿Lo haces?, preguntó. ¿La odias? No dije. No creo que alguna vez la haya odiado de verdad. Estaba enojado, dolido, traicionado, pero ¿odio? No. ¿Vas a responder? Creo que sí. Solo para responder a su pregunta, por el bien de Sofía. Le respondí, lo mantuve breve. Emma, no te odio. Lo hice una vez, o pensé que lo hacía, pero el odio requiere energía, y prefiero gastar esa energía en la gente que amo. Lo que hiciste me dolió profundamente, pero he sanado. He seguido adelante. Tengo una familia que amo y una vida que me hace feliz. Espero que tú tengas lo mismo. Para Sofía, tu madre tomó decisiones que lastimaron a la gente, pero está trabajando para ser mejor. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Cometemos errores. Lastimamos a la gente. Y si tenemos suerte y estamos dispuestos a hacer el trabajo, nos volvemos mejores de lo que éramos. Dile que la historia de todos es complicada. Que las personas son más que lo peor que han hecho y que es posible sobrevivir a que te lastimen y construir algo bueno de todos modos. Les deseo lo mejor. Marcus. Envié la carta por correo y sentí paz. No perdón exactamente. Emma no se había ganado eso, y no estaba seguro de que lo haría alguna vez. Pero paz, la clase de paz que viene de dejar una carga que no te dabas cuenta de que todavía estabas cargando. 11 años después de Nochebuena, Daniel me preguntó sobre mi primer matrimonio. Tenía 6 años. Había visto fotos de boda en casa de David, fotos de cuando David fue mi padrino la primera vez. ¿Quién es esa señora?, preguntó, señalando a Emma. Rachel y yo habíamos acordado ser honestos con él, apropiadamente para su edad. Esa es alguien con quien estuve casado antes de tu mamá, dije. ¿Por qué no estás casado con ella ahora? Porque queríamos cosas diferentes y no éramos buenos el uno para el otro, así que dejamos de estar casados. ¿Te puso triste? Muy triste por un tiempo. ¿Todavía estás triste? No,
Porque ahora te tengo a ti y a tu mamá y soy muy feliz. Eso lo satisfizo. Volvió a su libro de colorear. Rachel me miró a los ojos, sonrió. Lo habíamos logrado. Habíamos construido una familia, una real, basada en la honestidad y la confianza y el compromiso. La clase de familia que había creído tener con Emma, pero que solo había encontrado con Rachel. 12 años después de Nochebuena, dejé de contar. Dejé de marcar el aniversario. Dejé de medir mi vida en distancia desde ese momento, comencé a medirla de otras maneras. En los hitos de Daniel, en años con Rachel, en proyectos completados y desafíos superados. Nochebuena se convirtió en solo Nochebuena de nuevo. Un día para la familia y la celebración y mirar hacia el año que venía. No un día perseguido por fantasmas de matrimonios pasados. La casa donde habían vivido los padres de Emma fue vendida. Se mudaron a un condominio en algún lugar de Florida. Richard había muerto 2 años antes. Ataque al corazón. Me enteré por conocidos mutuos. Sentí tristeza de una manera abstracta. Catherine seguía viva por lo que sabía. No llevaba la cuenta. Jaque aparentemente se había vuelto a casar. Tuvo otro hijo. Tampoco llevaba la cuenta de eso. Emma seguía con el maestro. Se habían casado. Sofía tenía un padrastro que se comprometió y la amaba y la elegía todos los días. Me alegré por eso. Genuinamente me alegré. Todo niño se merecía eso. Había construido una buena vida, una vida real, una vida que valía la pena vivir. Y si alguien me preguntaba sobre mi primer matrimonio, podía contarles la historia sin dolor, sin ira, solo hechos, una línea de tiempo, algo que le sucedió a alguien que solía ser yo. Las cicatrices seguían allí, pero se habían desvanecido. Se habían convertido en parte del paisaje de quien era yo en lugar de heridas frescas que me definían. Rachel entendía eso. Ella tenía sus propias cicatrices. Las comparábamos a veces. No de forma competitiva, solo honestamente. Ambos somos supervivientes, había dicho ella una vez. Tenía razón. Ambos habíamos sobrevivido a diferentes tipos de traición, diferentes tipos de pérdida. Y ambos habíamos elegido construir algo nuevo en lugar de quedarnos atrapados en lo que había sido destruido. Esa era la verdadera historia. No la traición, no el dolor, no la Nochebuena que lo cambió todo. La historia era lo que vino después. La sanación, la reconstrucción, la elección de volver a confiar, la elección de volver a amar, la elección de creer que lo que estaba roto podía ser reparado en algo diferente pero aún hermoso. 15 años después de Nochebuena, recibí una invitación de boda. Sofía se casaba. Tenía 21 años, joven pero segura. La invitación estaba dirigida a mí, a Rachel y a Daniel. Emma había incluido una nota. Sofía quiere que estés allí. Conoce nuestra historia, toda ella, y aún así te quiere en su boda. Dice que eres parte de su historia, aunque solo estuviste en la vida de su madre por un corto tiempo. Entiendo si esto es demasiado pedir. Entiendo si verte sería incómodo, pero me pidió que te invitara, así que lo hago. Sin resentimientos de ninguna manera. Le mostré la invitación a Rachel. ¿Quieres ir?, preguntó. No sé. Se siente extraño. Estuve casado con su madre durante 7 años, pero nunca conocí a Sofía. Me fui antes de que ella naciera. Pero ella te quiere allí. Eso significa algo. Sí significaba algo. Simplemente no estaba seguro de qué. ¿Estarías bien con eso?, le pregunté a Rachel. No se trata de que yo esté bien con eso. Se trata de si tú quieres ir, si sería bueno para ti o doloroso para ti. Lo pensé durante días. Finalmente decidí sí, iría. No por Emma, ni siquiera por Sofía realmente, ya que no la conocía, sino por un cierre, por el punto final en una historia que había estado corriendo sin un final durante 15 años. La boda fue en primavera, al aire libre, hermoso clima. Sofía estaba encantadora, se parecía a Emma, pero con una energía diferente, más tranquila, más centrada. Su prometido era un médico, ojos amables. La forma en que la miraba me recordó a cómo solía mirar a Emma. Esperé que nunca tuviera que aprender lo que yo aprendí.
Emma me vio antes de la ceremonia, se acercó con cuidado. Marcus dijo, gracias por venir. Por supuesto. ¿Te ves bien? Feliz. Lo estoy. Tú también. Lo estoy, finalmente. Ella sonrió con incertidumbre. Esta es Rachel. Sí, Rachel. Esta es Emma. Se dieron la mano. Dos mujeres que habían estado casadas conmigo. Se conocían por primera vez. Es un placer conocerte, dijo Rachel con gracia. Igualmente, y este debe ser Daniel. Mi hijo, 15 años ahora. Daniel estrechó la mano de Emma cortésmente. Sofía está emocionada de conocerte, me dijo Emma. Está nerviosa por la boda, pero realmente quería que estuvieras aquí. ¿Por qué? Emma se sintió incómoda. Dijo que su historia de origen incluye dolor y errores, pero también incluye personas que eligen ser mejores. Dijo que tu parte de esa historia, el que tú eligieras seguir adelante en lugar de quedarte enfadado, eso le enseñó algo sobre la resiliencia y el perdón. No supe qué decir a eso. Es muy sabia, dijo Rachel. Es mejor de lo que yo era a su edad, mejor de lo que yo merecía. La voz de Emma se quebró. Tengo que ir a ayudarla a prepararse. Pero Marcus, gracias por venir, por responder a mis cartas, por no odiarme, aunque tenías todo el derecho. Espero que seas feliz, Emma, dije, y lo dije en serio. Espero que tú también lo seas. La ceremonia fue hermosa. Sofía resplandecía. Su esposo, nuevo esposo, la miraba como si fuera la única persona en el mundo. Durante la recepción, Sofía me encontró. Señor Harrison, dijo. Gracias por venir. Llámame Marcus. Y felicidades. Quería conocerte. Sé que es extraño. Estuviste casado con mi mamá, pero te fuiste antes de que yo naciera. Pero sigues siendo parte de mi historia. Tu madre lo mencionó. No estoy seguro de entender. Sofía miró a donde Emma estaba parada con su esposo maestro. Mi mamá tomó decisiones terribles. Te lastimó a ti y a la familia de Jake y a sí misma, pero ha trabajado duro para ser mejor. Para ser alguien de quien pueda estar orgullosa. Y parte de lo que la ayudó a ser mejor fue saber que seguiste adelante, que construiste una buena vida, que no permitiste que lo que ella hizo te destruyera. Casi lo permito, admití. Por un tiempo, casi lo permito. Pero no lo hiciste. Y eso importa. Le enseñó a mi mamá que la sanación es posible. Me enseñó que no estamos definidos por nuestros peores momentos si estamos dispuestos a hacer el trabajo para ser mejores. Esta mujer de 21 años me estaba enseñando cosas sobre mi propia historia que yo no había entendido. Eres muy sabia, dije. Ella se rió. Mi mamá también lo dice. Creo que solo tuve que crecer rápido. Tuve que averiguar cómo darle sentido a una historia de origen complicada. Por lo que vale, dije, me alegro de que tu madre encontrara la felicidad. Me alegro de que tengas un buen padrastro. Y me alegro de que estés comenzando tu propia historia con alguien que te ama. Gracias, dijo. Eso significa más de lo que sabes. Me abrazó, la extraña que de alguna manera estaba conectada a mí a través del dolor y la sanación y las extrañas formas en que las vidas se cruzan. Luego regresó a su boda, a su esposo, a su futuro. Y yo regresé al mío. Rachel tomó mi mano. Daniel estaba hablando con otro adolescente en la mesa de al lado. ¿Estás bien?, preguntó ella. Sí, dije. De verdad lo estoy. Y lo estaba. La historia tenía un final ahora. No uno ordenado, no uno simple, pero un final al fin y al cabo. Emma me había lastimado profunda, completamente. Pero yo había sobrevivido. Más que sobrevivido. Había sanado. Había crecido. Había construido algo real y bueno y duradero. Las cicatrices seguían allí, siempre lo estarían. Pero ya no me definían. Eran solo parte de mi historia. Los capítulos dolorosos que habían llevado a otros mejores. Dejamos la boda mientras el sol se ponía. Condujimos a casa a través del crepúsculo primaveral. ¿En qué piensas?, preguntó Rachel.
En que la vida es extraña y dolorosa y hermosa, dije. En que las peores cosas pueden llevar a las mejores cosas. En que sobrevivimos eligiendo sobrevivir. Pensamientos profundos para un sábado por la noche. Me reí. Tal vez, o tal vez solo la verdad. Daniel se durmió en el asiento trasero. Lo observé por el espejo retrovisor. Mi hijo, mi familia, mi vida. Todo ello construido sobre ruinas. Todo ello hermoso. De eso se trata la traición, de estar roto, de que tu mundo termine en el espacio entre un latido del corazón y el siguiente. Tienes opciones. Puedes quedarte en ese momento para siempre. Dejar que te defina. Dejar que te destruya. O puedes sobrevivir a ello, sanar de ello, construir algo nuevo a partir de las piezas. Yo elegí la supervivencia. Yo elegí la sanación. Elegí creer que incluso el peor dolor podía ser sobrevivido y transformado en algo que te hiciera más fuerte en lugar de amargado. No fue fácil. No fue rápido. No fue simple. Pero valió la pena. Cada paso doloroso, cada momento de nada, cada cicatriz ganada en el proceso de volver a estar completo, valdría la pena. Porque ahora, 20 años después de Nochebuena, puedo contar la historia sin sangrar. Puedo recordar ese pasillo, esos regalos de Navidad, esas palabras terribles, y puedo reconocer que sucedió sin ser destruido por ello de nuevo. El hombre que se paró en ese pasillo se ha ido. El matrimonio que pensó que tenía nunca existió. Pero yo sigo aquí, con cicatrices, pero completo, herido, pero sanado, diferente a como era, pero tal vez mejor por ello. Y eso, más que cualquier otra cosa, más que cualquier venganza que podría haber tomado o ira a la que podría haberme aferrado. Ese es el verdadero final de esta historia. No la confesión de Emma, no el divorcio, ni siquiera la boda donde conocí a la hija que nunca tuve. El final es este. Sobreviví. Y la supervivencia, resulta, es su propia forma de justicia.